Ustedes saben que en nuestro país, en los últimos años, sobre todo del año pasado, este año también, pero más el año pasado, ha habido huracanes tremendototes. ¿Se acuerdan que el del año pasado dañó mucho, tengo entendido, a Acapulco? ¿Sí? Bueno, es que lo que pasa es que como yo voy más a Cancún, la verdad es que no voy ni aquí ni a Samalayuca. Muy bien. Así que estaba viendo yo videos, y es que normalmente suelen pasar, después de las tragedias suelen pasar los videos, ¿no? De cómo sucedieron las cosas, y en uno de esos videos narraban de que creo que era categoría 5, me parece, el huracán del año pasado en Acapulco, categoría 4, no sé qué habrá sido categoría 5. El chiste es que sí se estuvo anunciando que venía ese huracán muy, muy fuerte, ¿sí? Les advertían para que se prepararan, incluso si podían salir de las zonas de riesgo, ¿sí? Que se salieran de esas zonas, ¿no? Por el gran peligro que estaba representando. Lo anunciaron, les advirtieron, les decían que tenían que salir de esas comunidades para escapar por sus vidas. Pero a pesar de las advertencias, hubo algunos que se negaron a salir de sus casas, por lo que tú quieras, no lo hicieron, ¿sí? No hicieron caso a esas advertencias. Algunos de ellos pagaron con sus vidas, ¿sí? Otros cientos, o si no es que miles, pues perdieron parte de su patrimonio. Les pedían que se fueran, pero ellos decidieron no hacer caso. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. El título de esta enseñanza no tiene ninguna dificultad, se les va a acordar muy rápido se van a acordar del título de esta enseñanza, ¿sí? El título de esta enseñanza es Huye de las pasiones juveniles. Así que yo vi que Sammy traía un billete de 500, no sé si va a ser para las preguntas de mañana, y no sé si sea para eso, el billete de 500 que le vi, se le andaba cayendo, por si llega a preguntar mañana el título, ya saben, ahí está, huyes de las pasiones juveniles, ¿no? Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. No voy a leer todo el pasaje, ¿sí? Me voy a centrar a partir del versículo 22, ¿sí? 22 al 26, 22 al 26. Y lo leemos juntos, por favor, a una sola voz. Segunda carta de Timoteo 2, 22 al 26, ¿sí? Empecemos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Padre Santo, ayuda a tu siervo, por favor, Señor, porque me presento delante de ti reconociendo mis faltas, mis pecados, Señor, mis debilidades. Todo está delante de ti. Te ruego, por amor de tu nombre, que bendigas este mensaje, que transformes, por favor, por medio de tu palabra y de tu espíritu, el corazón de los que estamos aquí. Que pongamos esa disposición, Señor, nosotros, para atender a tus palabras. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
El título, como ya lo saben, es Huye de las pasiones juveniles. No me compliqué la vida. De ahí mismo del pasaje estoy tomando este título. Pero para no ser violencia al pasaje y de respetar el propósito principal del pasaje, tenemos que entender cuál es el tema de esta sección. Y podríamos decir que esta sección empieza a partir del versículo 14 y termina en el 26. Esta es una subdivisión de otro gran tema. Pero esta sección, ¿de qué habla? Pues habla de las marcas de un obrero aprobado, un obrero del Señor aprobado, y habla de la exigencia que tiene este obrero, ¿sí? No vamos a ver desde el 14 al 29, pero sí quiero que quede claro, ¿sí?, que este es el tema de esta sección, ¿sí? Y si tú tuvieras oportunidad en tu casa, verías que en efecto habla de esas exigencias, de esas marcas que tiene este obrero del Señor, de un obrero que es aprobado. ¿Qué es lo que sucede con este obrero? Pues no se le conmina o se le exhorta de parte de Timoteo, de parte de Pablo, a no contender sobre palabras necias, a presentarse a Dios aprobado, a evitar las profanas y vanas palabrerías. Le dice también que debe de huir de las pasiones pecaminosas, y también lo conmina a evitar las discusiones necias. Eso es a grandes rasgos lo que abarca esta sección, este tema, ¿sí? Sin embargo, nosotros no vamos a ver todo, pero no porque no veamos todo no significa que no debemos de respetar la intención principal del pasaje, y por lo tanto debemos de atenernos a ella, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar más a partir del versículo 22, pero era necesario hacer esta aclaración, ¿sí? Y está bien sencilla la división de esta enseñanza, porque el mismo pasaje te la da de manera directa. Está sencillísima, ¿sí? Fíjense bien, dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Así que esto es bien sencillo. Punto número 1, huye. ¿De qué debemos huir? Punto número 2, sigue. ¿Qué es lo que debemos seguir? Punto número 3, con los que de corazón limpio, es decir, es la compañía que vas a tener, ¿sí? Y punto número 4, desecha, es decir, la misma exhortación, las mismas las expresiones que notamos como una ordenanza son las que en una forma sencilla nos dan estas divisiones, ¿sí? Así que no hay ninguna complicación. Punto número 1, huye. No perdamos de vista que Pablo le está hablando a Timoteo. A veces cometemos el error de traer el mensaje al aquí y a la ahora con nosotros, y pasamos por alto de a quién realmente se está dirigiendo el escritor, en este caso de la carta de Timoteo. Y es sencillo, Pablo le está exhortando a Timoteo. ¿Y qué es lo que le dice? Pues lo exhorta a evitar las pasiones juveniles, que se mantenga a una distancia de esta plaga tan peligrosa. Ahora, tengo que hacer también esta aclaración. Con este término de pasiones juveniles, no quiere decir, a veces se nos puede venir rápido a la mente entender que cuando habla de pasiones juveniles a lo mejor está hablando de ciertas inmoralidades, de ciertas libertades sexuales, de libertinaje, de lujuria, a la cual muchos jóvenes, no todos, pero se entregan. Aunque sí se podría aplicar a eso, realmente eso no es lo que te está demandando el contexto del pasaje, sino más bien a todas aquellas pasiones impetuosas a las que se inclina
el excesivo ardor juvenil de esta edad, ¿no? Ustedes, bueno, sobre todo los que ya pasamos, no sé, de 40, 50 años en adelante, lo entendemos perfectamente. Sabemos que los jóvenes por naturaleza se apasionan con mucha facilidad, se irritan más fácilmente, se equivocan, por lo tanto, más frecuentemente por la falta de experiencia, se precipitan al hablar y tienen una mayor confianza o temeridad en sí mismos, de una forma falsa, y normalmente lo exhiben más que las personas que tenemos mayor edad. ¿Significa que los que tenemos mayor edad no nos equivocamos, no tenemos estas pasiones arrebatadas? No, también las tenemos. Sin embargo, se exhiben más en cierta etapa de jóvenes, ¿no? Así que aquí la palabra pasión, para aquellos que les interesa profundizar un poquito más, viene del griego epitumia. Esta palabra en griego significa un deseo que es malo. No toda pasión por sí misma está mal. A lo mejor tú puedes amar a tus hijos, te apasionas por tus hijos. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero la expresión que utiliza aquí Pablo, epitumia, está hablando de un deseo que en efecto es malo. Pero no solo es malo, sino el griego está en un verbo activo. ¿Qué es esto? No te está hablando de un deseo malo pasivo. Supongamos, para explicarme un poquito mejor, yo puedo decir, tengo celos de Juanpa, porque él tiene una moto bien bonita, me da envidia. Eso es un deseo malo pasivo, lo tengo. Sin embargo, no lo pongo todavía en marcha. Si yo dijera, estoy emborrachándome o ando borracho, ese es un verbo activo. ¿Se entiende la diferencia? Cuando Pablo utilizó la palabra epitumia para hablar de estas pasiones juveniles, está hablando de un deseo malo, pero que está en un verbo activo. Le está advirtiendo a Timoteo, ten cuidado, no vayas a practicar estas cosas que no estén en tu vida. Ahora, si quisiéramos saber más exactamente a lo que Pablo se estaba refiriendo con pasiones juveniles, tenemos que ver el contexto, porque este es el que nos va a dar la respuesta. Y la respuesta es clara. Versículo 14, fíjense, no es nada difícil. Le está diciendo Pablo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. O versículo número 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Sí? Incluso tú lo puedes ver también un poquito más desplegado en el capítulo 3. ¿Sí? Pero cuando Pablo está hablando de las pasiones juveniles, es porque Pablo tenía una preocupación por Timoteo de que se enredara en vanas palabrerías que no llevan absolutamente a ningún provecho. Y normalmente eso sucede no solo con los adultos, pero sí más en la vida de los jóvenes, enredándose
en discusiones que no tienen ningún provecho, que no sirven absolutamente para nada. No son discusiones que te llevan a conocer aún más de la verdad de esta vida. No son discusiones que te llevan a conocer aún más de lo que es el Señor. Hace poco tiempo estaba hablando con una persona, no voy a decir quién es, no voy a decir si es hombre, si es mujer, no voy a decir de dónde es, ni nada, porque capaz alguno de ustedes le llegue a conocer y no sea la de malas. Estábamos platicando en un restaurante, la Nueva Central, ¿sí? Ya saben que al pastor se le tenía que invitar ahí, ¿no? A la Nueva Central y todo. Y estaba entrando en... Él quería hacer una discusión teológica acerca de doctrinas de la gracia, ¿sí? Pero no sabía nada la persona, no sabía absolutamente nada. Y no me enfrasqué, ¿sí?, con esa persona. ¿Quién sabe si la conozcan? ¿La conocen? No. Okay. Bueno. Al rato me preguntas y te digo en secreto. Y luego total que sí fui claro, directo con él. Fue muy, bueno, o sea, con la persona. Con la persona, para que no hablar de género. ¿Sí? Con la persona. Y le dije, ¿qué orgullo tan grande tiene usted? Porque sin saber nada quiere agarrar una discusión. No, es que me está usted insultando. No, o sea, no le estoy insultando. En todo caso le duele su orgullo. Sí le dije eso, en todo caso le duele su orgullo, pero no le estoy insultando. Sí, el hecho de decirle que no sabe del tema no es un insulto, es una realidad. ¿Sí? Y no, sinceramente no iba a discutir con él algo, con la persona, algo que no sabe la persona. Eso es algo que he tenido que estar aprendiendo con el paso del tiempo. Y ustedes dirán, bueno, pero Pablo se lo decía a Timoteo, sí, pero resulta que esta es una de esas verdades que son universales. Es decir, que no solo se podía aplicar a la vida de Timoteo, no solo era una exhortación que era válido para Timoteo, sino que es una exhortación y es una verdad que es aplicable a todos nosotros. Y Pablo le decía, mira, hay personas, hay hombres que les encanta discutir. No te enfrasques con ellos, no les hagas caso. Era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Pablo estaba aconsejándole a él que como joven esté en guardia continua contra los ímpetus de la juventud, que en otra forma le van a conducir a disputas necias. Y tú dirás, bueno, pero eso ¿qué de importancia tiene? Ahorita te vas a dar cuenta qué tan importante es, ¿sí? Y lo debes de considerar para tu vida porque puede llegar a ser un tropiezo. Así que Pablo le dice, empezando en ese 22, huye también de las pasiones juveniles. Si se dan cuenta, Pablo no dice lucha. Pablo dice huye. Retírate, aléjate de esas pasiones juveniles. Y le dice esas tres expresiones: huye, sigue, desecha. Y son imperativos, pero imperativos en presente activo, es decir, que lo tienes que estar viviendo continuamente, llevando a cabo continuamente. Si te das cuenta, le está diciendo Pablo a Timoteo: huye, sigue, desecha. ¿Responsabilidad de Dios o responsabilidad de Timoteo? De Timoteo. Porque hay una responsabilidad en que debemos desarrollar el carácter que Dios nos ha pedido. En Colosenses 3:5,
Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es parte de nuestra responsabilidad vivir así, jóvenes. Tú podrás decir: no puedo. No digas no puedo, porque aunque nosotros como humanos estemos limitados, Dios no está limitado. O en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mientras que a Timoteo le dice: huye de las pasiones juveniles, sométete a Dios, dice Santiago, y así como tú huyes de las pasiones juveniles, si tú te sometes al Señor, el diablo huirá de vosotros. Dicho de una expresión muy cortita: huye para que él huya. ¿Sí? Es someterse al Señor, es comportarse como adultos, aunque hay algunos adultos que discuten y discuten y discuten en todo aspecto, ¿no? Pero bueno, no nos hagan mucho caso. Les ha tocado vivir a ustedes, jóvenes, les ha tocado vivir a ustedes, a varios de ustedes, les ha tocado vivir una época en que se están tardando muchos de ustedes en madurar. Se están tardando bastante. Tenemos adolescentes de 25, 30 años que siguen jugando con sus maquinitas, ¿sí? Tenemos adolescentes o jovencitos de 30 años que tienen miedo a la responsabilidad porque no han querido madurar, comportarse como adulto. Y tú podrás decir: es que tengo 15, 17 años. Compórtate, aprende a comportarte como adulto. Déjate de niñerías. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo que me cae a mí la pedrada? ¿Sí? ¿Sabes cuál es mi pedrada? Para mí, a veces nuestra generación nos enaltecemos, ¿no? Decimos: no, es que nuestra generación, nosotros todavía jugábamos y no teníamos nada de protección y nosotros éramos bien valientes y todas esas cosas, ¿no? Pero resulta que mi generación fue la responsable de procrear a tu generación. Y no solo de procrear, sino de enseñarle a tu generación. Mi generación fue la responsable de que a ti te tocara vivir así, de esa forma. Ese es una pedrada tremenda para nuestra generación. Pero vale más que ahorita podamos recapacitar. Joven, señorita, aprende, empieza a comportarte como persona adulta. Déjate de niñerías. Pablo le decía a Timoteo en ese versículo número 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Muy bien, evidencia de que eres obrero aprobado es que te apartes de lo que te distrae de tu servicio al Señor. Pablo le decía a Timoteo: no hagas caso de vanas discusiones, retírate, deja eso, Timoteo. No importa que seas joven, retírate de eso, Timoteo, no hagas caso. Evidencia de que eres obrero aprobado es que te apartas de lo que te distrae de tu servicio al Señor. No te vayas con lo que te está quitando el tiempo de tu Dios. Esas pasiones carnales de las que está hablando Timoteo son inherentes a todo ser humano. Dice en Santiago 1:14, en la versión de las Américas, dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es parte inherente de nosotros el tener estas pasiones pecaminosas. Las inclinaciones de mi corazón muestran a quién estoy sirviendo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque otra vez, las inclinaciones de mi corazón muestran a quién verdaderamente estoy sirviendo. Esta es una expresión de J.C. Riley. Decía él escribió: hoy el joven se ve a sí mismo tan lleno de vida, tan lleno de energía, tan lleno de vigor y tan capaz, que eso le hace sentirse muy seguro. Él siente incluso que sabe más que sus padres, porque los adultos pertenecen al pasado, mientras que ellos están vivos en el presente. Los adultos son anticuados. Los adultos están pasados de moda. Ellos están atrasados en relación a los avances del mundo y por eso piensan como piensan. Así razonan muchos jóvenes. Y sigue diciendo Riley, y por eso se sienten superiores a las personas mayores y superiores a sus padres. Cuán común, sigue diciendo él, cuán común es ver a los jóvenes impetuosos, arrogantes e intolerantes ante el consejo. Cuán a menudo no se detienen a escuchar una sugerencia de una persona de más edad. Ellos creen que lo saben todo. Estiman como estúpidas, tontas y lentas a las personas de más edad y en especial a sus padres, a sus parientes. Presumen que no necesitan enseñanza ni instrucción. Ellos entienden todas las cosas, dice Riley. Si se les habla, se ponen casi coléricos, al igual que un potro. No pueden tolerar el menor indicio del control. Todo esto es orgullo, termina diciendo J.C. Riley. Así que punto número 1, huye de estas pasiones juveniles. Punto número 2, sigue. Estas cosas, ahora le va a decir Pablo a Timoteo, estas cosas son las que tú debes de prestar atención y esfuerzo para que tu mente, para que frene su mente y no estallen en excesos juveniles. Y él, ¿qué es lo que dice que sigue? Dice justicia, dice fe, amor y paz. ¿Qué es esto? En forma sencilla, justicia, la forma piadosa de vivir, ese estado de corazón y mente que está en armonía con la ley de Dios. Pero no solo vas a seguir la justicia, sino también la fe. Esa ya es una relación vertical, la cual expresa una confianza con el Señor. El amor es un trato horizontal, es mi relación con los demás. Y la paz, porque resulta que aquellos que se complacían en lo que Pablo estaba prohibiendo, tendían a ser contenciosos y amantes
de los debates, de los pleitos. Miren el versículo 23, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Por eso es que es bien importante atender a esta exhortación que está haciendo Pablo. Pero miren, tercer punto, la compañía. Porque dice así el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La compañía. Miren, el cristiano verdadero nunca debe vivir separado y aislado de los demás cristianos, de la iglesia del Señor. El cristiano debe de encontrar su fuerza y su alegría, joven, te lo digo, debe de encontrar su fuerza y su alegría en la compañía de los demás cristianos. John Wesley, él dijo, una persona debe tener amigos, hablando de los cristianos, o hacérselos, porque nadie ha ido nunca al cielo a solas. ¿Qué tan importante es entender que parte de los propósitos de la iglesia, jóvenes, es que podamos apoyarnos unos a otros? Que tal vez lo que tú has vivido, otros también ya lo han vivido. Dice en la segunda carta a los Corintios 7, del 5 a 7, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud de mí, de manera que me regocijé aún más. El mismo Pablo, ¿por qué le estaba diciendo esto a Timoteo? Porque Pablo mismo, que había padecido en muchas ocasiones, encontraba consuelo, fortaleza en compañía de los hermanos de la iglesia. No de todos, es cierto, pero te vas a encontrar a uno o dos o tres que te van a poder ayudar de parte del Señor. Aquel que desea servir a su Señor ha de necesitar del pueblo de Dios para apoyarse juntos. No podemos seguir este camino solos y aislados. No debemos. Y cuarto, le dijo, huid, sigue con la compañía, y ahora desecha. Mira, en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Lo que habíamos visto en el 14 y en el 16. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. O en el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O en la primera carta a Timoteo. Bueno, en el capítulo 3 todavía, ahí mismo, pero en segunda, pero capítulo 3, fíjate bien, también deben saber esto, en el versículo 1, que en los postreros días, entiéndelo así, en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo termina? Tremendo, sí. Duro también. Pero es una exhortación. A estos evita. O ahora sí, primera carta a Timoteo 6, del 3 en adelante, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Te das cuenta la importancia? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice al final? Apártate de los tales. O en el versículo 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de todo lo que se había listado antes, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Está diciendo: huye de estas cosas y sigue esto. Es decir, no solamente es dejar lo malo, sino deja lo malo para seguir lo bueno. Si te diste cuenta, no solo es distanciarse de las pasiones, esas pasiones malas, sino también es distanciarse de los malos, de los que viven de esta manera. ¿Por qué? Porque generan contiendas. No te lleva a nada bueno. ¿Y qué pasó con ese tipo de personas? Regresando a Timoteo 2, en el versículo número 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué tan importante es que Timoteo hiciera caso a la exhortación de Pablo? Tan importante que él corría el peligro de, si no obedecer, iba a llevar estas graves consecuencias. Joven, a ti te digo, huye de lo que te está estorbando, huye de este tipo de vida, acércate con aquellos que de corazón limpio también invocan el nombre del Señor. Ten cuidado, porque este tipo de vida va a arrastrar en ti consecuencias. ¿Por qué esto es así? ¿Cuál es la razón de esta preocupación de Pablo? Dice en ese versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Muy bien, la primera razón por la cual he de hacer esto, porque me interesa ser instrumento para honra. Y segundo, por razón o por causa de la salvación de los perdidos. Porque dice en ese versículo 24: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿A quién? A los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Quiero decirte que si tú no estás en Cristo, estás en el lazo del diablo, estás cautivo a voluntad de él. ¿Te estás dando cuenta de la importancia de esta exhortación?
si yo he aprendido a dejar de discutir y decirle a la persona, este es el Señor Jesucristo, este es Dios, porque me interesa que aquella persona pueda ser salvada. No discutas con los ignorantes, porque en la ignorancia y en la necedad ellos te ganan. Ellos te llevan mucha distancia recorrida. Hermanos, un obrero debe responder a su Señor, debe de estar consciente que ha de responder a su Señor. No, por tanto, no debe distraerse de su noble labor, ser un instrumento útil a su Señor para la obra de salvación, es rendir nuestra vida a los propósitos de Dios. Se nos advierte que estamos en tiempos peligrosos. Entonces yo te digo, escapa de esta generación mala y adúltera. Corre por tu vida, huye de los malos hombres, como el ave huye del fuego, huye de la fornicación, como José huyó de la esposa de Potifar, huye de tu pecado, como Lot escapó de Sodoma, porque si no, te va a alcanzar como a la mujer de Lot también. Huye de los placeres pecaminosos, como el siervo huye de la mano del cazador. Huye de los que endulzan el oído, pero su fin es amargo como la hiel. Huye de este tipo de vida por tu vida, pero huye de los que enseñan mal, huye de los que esconden el evangelio, huye de aquellos que quieren tu dinero solamente, huye de ellos. Yo sé que los que asisten a las iglesias, de los que están aquí presentes, no tienen esos últimos problemas, pero por si acaso alguien llega a estar así, huye. Pero no solo huyas, sino también corre al lado con los que también buscan esa meta de agradar al Señor. Busca al Señor también con los que buscan de corazón limpio al Señor. No porque ellos puedan arreglar tus problemas, sino porque son compañeros de las mismas aflicciones y de la misma oración, de la misma petición. Hay quien a la advertencia hace caso, y hay quien a la advertencia se queda a sufrir el agravio. Huye de ese tipo de vida. Gracias, Señor. Creo que nos falta fuerza, Señor, decisión. Pero ayúdanos a tal manera, Señor, que tu palabra nos ayude para motivarnos unos a otros a vivir a tu manera, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, a no caer en estas contenciones y en esta necedad. Ayúdanos a madurar, a comportarnos como un verdadero hijo tuyo, Señor, si es que lo somos. Te ruego también por aquellos que pueden estar atados al lazo de Satanás, esclavos de él, a voluntad de él. Padre Santo, que sepan que en tu Hijo Jesucristo hay salvación, hay libertad del pecado, hay perdón. Que así sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Adelante, Edgar.